Hay personas que llegan y todo se detiene, se ven firmes, serios, seguros e incuestionables y mucha gente piensa, qué personalidad, qué madurez, qué fortaleza. Sin embargo, más allá de esa solidez, hay una gran frialdad emocional que tiene como propósito dominarte. Esa noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar cómo es el manipulador frío. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Gracias por estarme acompañando en esa nueva entrega. Contento de estar nuevamente con ustedes para poder compartir un tema bonito que vamos a desarrollar siempre en base a la psicología, siempre en base a ese conocimiento científico. Vamos a hablar acerca del manipulador frío. Tal vez más de una ocasión te has podido cruzar con algunas personas que tienen esa forma de conducirse en la vida. Un tanto frías, pero también aparentemente son muy seguras, muy estables. Pero parece que esas personas tuvieran algo así como un muro, que no se comunican con cualquiera y basta solamente una mirada, un gesto, como para que todo el mundo se detenga, como para que todos estén esperando una orden o una sanción. Pero para eso, primero vamos a tratar de darnos cuenta que hay varios tipos de manipuladores. Hay un manipulador que es salamero, que tiene tendencia a adular. Casi siempre llega con una sonrisa, te va envolviendo en una especie de juego, de seducción, pero al final igualmente te va a manipular, te va a estafar. Tenemos también aquel manipulador que va a sembrar la culpa, que llora, que señala, que acusa. Pero al final llega a manipularte, llega a utilizarte y llega a conseguir lo que tanto quería. Pero tenemos también a ese manipulador en especial. Ese manipulador, ojo, que a diferencia de estos dos, no mueve sus emociones. No. El primero, encantador, bromista, pero te manipulaba. El otro, lleno de llanto, también lleno de emociones y te manipulaba. Pero esa persona aparece con una personalidad seria, reservada y tal vez poco expresiva. Y es alguien que con esa frialdad emocional instala una especie de poder. Y ese poder precisamente es la fuerza que va a ejercer sobre ti y sobre las demás personas. Ahora, esa persona, que vamos a llamar ese manipulador frío, recordemos que manipular se relaciona a objetos. No manipulamos sujetos, no manipulamos personas y cuando lo hacemos, estamos hablando de un perfil oscuro que se va a relacionar aquí a la psicopatía, narcisismo, maquiavelismo, incluso al pasivo agresivo. Se manipulan objetos. ¿Por qué? Porque los objetos están diseñados para servir al sujeto. Miren lo interesante de todo esto. En una sociedad sana no debería existir la manipulación, porque nos estaríamos relacionando de sujeto a sujeto. Pero ¿qué pasa cuando una persona utiliza a los demás, cuando manipula a los demás? Esa persona se considera el único sujeto y ve a los demás como objetos que le van a servir. En el caso de ese manipulador frío, va a forzar a su víctima a pasar de su posición de sujeto a objeto. Es decir, te reconoce como sujeto en un principio, pero dice así: no me sirves. Independiente, dueño de tus emociones, no me sirves. Te voy a convertir a través de esta manipulación, a través de este ataque, en una especie de objeto para que me pueda servir y así pueda conseguir lo que quiero. Entonces esta persona
no se limita, atención, a tener autocontrol, porque eso es lo que aparentan, sino que usa ese aparente autocontrol para desestabilizar a los demás y llenarlos de dudas. Recordemos que la duda es una estrategia de guerra. Antes de iniciar una invasión física a un país, hay una invasión psicológica. Se siembra dudas entre los ciudadanos y esa estrategia es la que utiliza este manipulador frío. Esa persona es difícil de observar, de analizar, de interpretar, de descifrar. Ese silencio, ese muro es una especie de coraza. Características de ese manipulador frío, y vamos a ir avanzando acerca de sus estrategias y sus métodos. Lo primero, se expone muy poco, hablan muy poco. Sí, son muy buenos observadores. ¿Por qué? Porque de esa manera van a identificar rápidamente las emociones ajenas. Ahí estamos hablando de una capacidad, atención, de observar a la víctima, saber qué es lo que le afecta, qué es lo que le hace reaccionar con tristeza, con enojo. Es especialista en detectar inseguridades, pero sobre todo, en el tiempo se ha ido especializando en utilizar silencios muy calculados. Silencios que usa a su conveniencia, sobre todo silencios que utiliza para instalar el miedo. Es una persona que no tiene empatía, y si la tiene es muy poca, sobre todo cuando ve el sufrimiento de los demás, parece no importarle. Pero también se dice que tienen tendencia a hacer que las otras personas carguen con todo el peso emocional de lo que sucede. Es decir, siempre la culpa va a ser de los demás. Ahora, este tipo de personas, por supuesto que tienen ventaja, porque son personas muy reguladas. Recordemos esto. Ser altamente emocional te pone en desventaja. Ahora, esta persona, para intimidar, no necesariamente va a gritar, va a golpear, ¿no? Esta persona sabe muy bien que haciendo silencio, que mirando con desprecio, tal vez suspirando, quedándose quieto, va a generar mucha tensión y mucho miedo a su alrededor. Tal vez eso lo has vivido con un compañero de trabajo, con algún familiar, tal vez con un jefe. Y miren, muchas veces, en los trabajos sobre todo, tenemos personajes así, que aparecen con una especie de escudo, de muro protector, que no hablan con cualquier persona, pero tienen una forma de mirar, una frialdad para dirigirse a los demás, que todo el mundo tiembla. Ahora, ¿por qué se comete el error de confundir a este manipulador frío con una persona segura? Porque socialmente las personas admiran el autocontrol. ¿Qué más admiran las personas? La firmeza al tomar decisiones. Esa calma que se tiene bajo momentos de presión. Se admira también ese regular las emociones, muchas veces el no demostrar esas emociones, pero sobre todo el no quebrarse frente a los demás. Entonces muchas veces cuando tú te encuentras con una persona que te habla firme, con una persona que te sostiene la mirada. A ver, recordemos el trabajo sobre todo, ¿eh? También en el colegio, en la universidad, algunos profesores, que de un momento a otro te quedan así mirando sin expresión alguna. Y lo primero que pasa por tu cabeza, tú dices, esta persona es muy segura. No es así. Muchas veces esta persona está utilizando estrategias para intimidar a los demás. Ahora, este término de intimidar, y sí, es el método central de este personaje que vamos a desarrollar, a tratar de descifrar esta noche. La intimidación como método central. ¿Qué es intimidar? Intimidar es inspirar miedo para poder controlar a alguien o para poder controlar a los demás. ¿Qué hace este manipulador frío con esta mirada tan fija, tan penetrante? Rara vez sonríe, rara vez te habla, bien firme. ¿Qué es lo que está haciendo? Instalando el miedo en ti. Miedo al rechazo, miedo al abandono,
miedo a la desaprobación, miedo al despido, miedo a la vergüenza. Entonces, entre sus estrategias como parte de la manipulación estaría lo siguiente: usar un silencio prolongado o tal vez dejar a la otra persona a media conversación. ¿Recuerdas aquella vez que estabas hablando con alguien que parecía muy firme, muy serio, muy seguro, pero no dejó que tú termines de hablar, se dio media vuelta y se puso a conversar con otra persona o continuó su trayecto? Esa es parte de su estrategia del manipulador frío. La indiferencia emocional. ¿No le interesa cómo te sientes? ¿No le interesa saber si estás bien, si estás mal? Pero esta persona te da un trato de acuerdo a su conveniencia. Cuando le conviene, conecta contigo, conversa un poco, pero cuando no te necesita, te retira ese trato. Te puede mirar fijamente para intimidarte, pero también puede mirarte con desprecio. Puede generar algún tipo de suspiro para desaprobar. De repente por ahí como dando a entender que le estás fastidiando, que le estás quitando el tiempo. Tú puedes estar tal vez en una conversación con amigos, en una reunión, y esa persona de un momento a otro se queda callado, hace una pausa muy incómoda, una pausa muy tensa. ¿Para qué? Para que te sientas mal ante su presencia. ¿Cuántas veces has tratado de conversar con esa persona y lo único que tú consigues es un sí o un no? Eso es muy común en los trabajos. Ahora, ¿cuál sería la reacción de toda persona que está viviendo esa experiencia de estar cerca a ese manipulador frío? Lo primero, angustia, un desespero. Comienza a obsesionarse por saber qué es lo que ocurre y qué es lo que le va a suceder más adelante. Pero más allá de generar el miedo, más allá de tratar de poner un límite frío a los demás, ¿qué es lo que busca este manipulador frío al tratar de intimidar a sus víctimas? Y aquí se van a sorprender. Hay dos cosas en especial que buscan estas personas. Lo primero, generar el consentimiento viciado. Y segundo, generar la indefensión aprendida. Es decir, que no le interesa generarte solamente miedo. No le interesa incomodarte. No le interesa solamente que tengas vergüenza, que te quedes así petrificado cada vez que lo ves. No. Él quiere algo más. Y es el consentimiento viciado y la indefensión aprendida por intimidación. Si este manipulador frío genera estas dos consecuencias en su víctima, la invasión, el dominio, está ganado. Esta persona ha podido dominarte. Hablemos un poquito del consentimiento viciado por intimidación. A ver, la víctima va a permitir que ese manipulador frío haga todo lo que quiere con ella, por el miedo, por la presión psicológica, por la amenaza. Esa amenaza encubierta que ahora está alterando su libertad. Entonces la víctima puede decir que sí a algo que no quiere, se puede quedar donde no quiere estar, puede ceder, puede pedir perdón sin haber hecho nada malo. La víctima puede entregarle el dinero a este manipulador frío. O tal vez puede dejar de cobrar su salario. Puede obedecer. Y miren, esto que sucede en muchos colegios, universidades y centros laborales, instituciones. Ceder sexualmente. El consentimiento viciado. Atención, la víctima dice, yo no quería tener intimidad con esta persona. Y se pregunta, ¿y por qué lo hice? Porque viciado significa daño. Esta persona, este manipulador frío, dañó esa capacidad de decidir y de consentir. Entonces esta persona llena de miedo, esa persona llena de culpa, llena de complejos, ahora va a ceder sexualmente. Va a callar,
va a permitir algo porque no realmente quiera, sino porque está intimidada. Porque esa persona ahora, día a día, está viviendo con mucho miedo. Entonces, ¿qué decimos? Que la víctima no decide, no toma decisiones desde la tranquilidad, desde la calma, sino que está tomando decisiones para poder sobrevivir. Esa persona no elige algo desde sus deseos, sino que elige algo para evitar el castigo. Esa persona no es libre. Esa persona tiene miedo todo el tiempo. Ese es el consentimiento viciado. Manipular para que la otra persona, a través de la culpa, a través del miedo, pueda ceder, pueda permitir. ¿Cuánto abuso podemos observar hoy en día? A ver, ¿cuántas instituciones donde están esos jefecitos que son elegidos quién sabe por quién? Que andan por ahí de la noche a la mañana, aparecen, que nadie sabe dónde han aparecido, pero tienen poder. Y aparecen con ese muro, con esa especie de escudo, intimidando a todo el mundo y generando ese consentimiento viciado. Tal es así que incluso el personal termina limpiando su ropa, limpiando sus zapatos y quién sabe haciendo qué más, por ese consentimiento viciado. ¿Qué más va a generar este manipulador frío? La indefensión aprendida. ¿Qué significa esto? La persona aprende a no defenderse. Pierde poder, pierde control. ¿Por qué? Porque constantemente ha tratado de enfrentar a este manipulador frío, pero sus intentos de defenderse nunca han dado resultado. Muy por el contrario, este manipulador frío la ha castigado constantemente. Cada intento de rebelarse ante este dictador ha generado una consecuencia negativa. Entonces, ¿qué aprende esta persona? No defenderse y aprende a repetir lo siguiente: no puedo defenderme, no puedo decir que no, es difícil, mejor me quedo callado, mejor no reclamo, mejor acepto lo que dice esta persona, mejor me adapto. ¿Por qué? Porque cada día de la vida de esta víctima tiene que ver con anticipar el castigo que va a generar este manipulador frío. Entonces no es seguridad, vamos a entender esto. No es que esa persona tiene una alta autoestima. No, esa persona está dañada por dentro. Esa persona está tratando de sobrevivir a un infierno que ha tenido durante toda su historia. Pero lamentablemente su forma de sobrevivir tiene que ver con convertir en objetos a las demás personas. ¿Qué otra cosa más va a utilizar este manipulador frío? Como estrategia. Porque no solamente es intimidar para poder generar miedo, consentimiento viciado, indefensión aprendida, no. No solamente es el silencio. Va a utilizar el contacto físico no afectivo, es decir, la invasión del espacio. Vamos aquí a hacer memoria, que lo vamos a ver en diferentes grupos, en diferentes organizaciones. No solamente los jefes, hay autoridades, hay líderes religiosos, hay profesores que hacen toda esta invasión del espacio. A ver, tú te puedes dar cuenta cuando esa persona totalmente fría, esta persona que no te dirige la palabra, esta persona que aparenta ser muy firme y de poca conexión emocional, de un momento a otro en una conversación te sujeta del brazo. Te sujeta sencillamente, te dice algo pero tiene tu brazo muy sujetado. ¿Qué más hace? Esa persona, ¿cómo invade el espacio de su víctima? Si te saluda y te da la mano, no te suelta. Te tiene un buen rato ahí sujeto, mirándote a los ojos. Y tú empiezas a sentir la incomodidad. Eso se llama también invadir el espacio. Te pueden apretar el hombro. ¿Has visto eso? En algunos lugares como vienen y te saludan y se quedan así apretándote el hombro y no te sueltan. O tal vez pasan su brazo por encima de ti, como si tuvieran mucha confianza, y es como que te empiezan a llevar, te empiezan a dar un paseo. Todo eso tiene que ver con la manipulación, con encarrilarte
con enseñarte a obedecer? Tal vez tú quieres salir y esta persona te bloquea el paso. Tal vez esa persona no te deja salir de ese lugar, pero no te dice nada. Entonces, este tipo de conexión, este tipo de contacto físico, nada tiene que ver con el afecto, con la comunicación. No, es una manera de imponer su fuerza sobre ti. ¿Qué personalidades son vulnerables a este tipo de trato, a este tipo de manipulación? Las personas que tienen mucha ansiedad. A ver, una persona que tenga un cuadro ansioso va a ser muy afectada por esta manipulación fría. ¿Por qué? Porque el silencio, la indiferencia, la duda aumentan las preocupaciones que tienen esas personas. Recordemos que ansiedad es igual a preocupación. El ansioso está preocupado por algo que va a venir del futuro o algo que le van a negar en el futuro. Si a ese cuadro le vamos a anexar la manipulación fría, por supuesto, esta persona es vulnerable, esta persona se rinde ante este tipo de manipulación. ¿A quiénes más podríamos tener por aquí? A las personas que tienen algún cuadro depresivo. Porque ese trato frío, ese silencio, puede reforzar la sensación de rechazo, de soledad, de duelo, puede incrementar la culpa, la desesperanza y esa sensación de ser muy pocos. Los dependientes afectivos también están dentro de este grupo, porque tienen ese miedo al rechazo. Y ese miedo al rechazo hace que todo el tiempo estén tratando de obtener la aprobación. ¿Y qué encontramos con todo esto? Que el silencio es una gran desaprobación. ¿Qué consecuencias puede tener el estar sujeto a este tipo de manipulación? Ahora se darán cuenta por qué en muchas empresas hay un área de bienestar para el trabajador. Se darán cuenta por qué en muchas empresas hay la presencia de un psicólogo. Porque cuando hay una o varias personas que ejercen este tipo de manipulación, las condiciones son caóticas. Uno, la víctima puede generar en el tiempo estrés postraumático, puede generar depresión, ansiedad, puede tener ataques de pánico. ¿Y esos ataques de pánico por qué se van a dar? Porque la víctima ha estado todo el tiempo reprimiendo por vergüenza, por no querer hacer un escándalo, hasta que en algún momento esas emociones se van a desbordar. Estas personas se vuelven hipervigilantes, dudan de todo, empiezan a somatizar y esto, por supuesto, va a generar un bajo rendimiento, incluso ausentismo en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Pero por último, hay una consecuencia que se debe considerar y es algo muy delicado, la ideación suicida. Porque lo que hace este tipo de manipulador es una especie de cárcel emocional, una prisión emocional, donde la persona no encuentra salida y tal vez en ese desespero considera que la única salida es escapando de ese mundo. Hay un video que tengo en mi canal en YouTube que se llama Así te atrapa el psicópata. Por supuesto que este video va a completar todo lo que esta noche vamos a seguir desarrollando. Esos manipuladores fríos se ubican en muchos lugares. Pueden ser jefes, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser familiares, líderes religiosos y sobre todo moralistas perversos. ¿Qué pasa cuando el manipulador frío no solamente intimida, sino que llega a tener un cargo, llega a tener prestigio, poder, autoridad moral? ¿Se convierte en un peligro para los demás? Porque ahora no solamente son sus estrategias, sino que muchas veces hay un grupo de personas, hay una institución que lo respalda. Por lo tanto, detectada esta conducta, hay que rechazarla y, si es posible, hay que denunciarla. Señores, la época de los reyes y reyesuelos
Ya pasó hace mucho tiempo. Aquí todos somos iguales. Y el que quiera estar en silencio, el que quiera conversar mucho, está bien, pero no es más que los demás. Hay algo que se llama en esta vida y es respeto. Respeto significa detenerse ante los límites. Tú quieres que ese manipulador frío se detenga, coloca límites, coloca normas y defiende esos límites. Hay algo que también nos vamos a preguntar que es muy interesante. ¿Por qué ese manipulador frío muchas veces resulta atractivo? Porque hay muchas personas que se involucran afectivamente con un manipulador frío. ¿Por qué? Porque esta persona imita características que se asocian con seguridad, por ejemplo, control emocional, capacidad de decisión, la ausencia del miedo y la claridad para poderse comunicar. Entonces, por supuesto, muchas personas lo admiran, lo ven como alguien fuerte y caen dentro de esa manipulación. Además, utilizan una estrategia que en algún momento se le llamó el efecto luna. Esta estrategia radica en lo siguiente: utilizar la distancia para poder generar un misterio a su alrededor y sobre todo para que sus defectos sean menos visibles. Y así sea más fácil idealizar. ¿Qué está pasando con esa persona que ahora se te ha metido en la cabeza? De repente es tu jefe, rara vez te conversaba, pero de un momento a otro invadió tu espacio, te tocó aquí y no te soltó, y de repente por ahí empieza a proponerte cosas. O tal vez ya te involucraste con esta persona, pero sigues siendo una persona fría, un manipulador frío. ¿Por qué ahora no puedes escapar de esta persona? ¿Por qué te has enganchado con este manipulador frío de manera afectiva? Porque las víctimas llegan en el tiempo a generar una adicción afectiva por ese refuerzo intermitente. Claro, esa persona, ese manipulador frío, cuando quiere estar a tu lado, te brinda palabras, cariño, pasión y luego desaparece. Esa ausencia y presencia en la mente genera adicción afectiva. Pero también la víctima en algún momento puede sufrir ese síndrome de Estocolmo. Es decir, llega a admirar, llega a amar a esa persona que la está lastimando porque en el fondo dice: pudiste haberme hecho mucho daño. Pudiste haber sido una mala persona porque tienes mucho poder. Sin embargo, te fijaste en mí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en la vida de esta persona? Como para que desarrolle este tipo de estrategias tóxicas, negativas. ¿Qué pasó sobre todo en su infancia? Porque la infancia marca mucho. Lo primero es que esa persona probablemente creció en un hogar, en un ambiente donde aprendió que mostrar necesidad, tristeza, dolor no era seguro. Por eso se convirtió en una persona fría, en una persona controlada y en una persona distante. Son niños a quienes no les tomaron en cuenta. Son niños que aprendieron también que amar, confiar, pedir disculpas era señal de debilidad. Aprendió de sus padres sobre todo, ¿a qué? A normalizar la intimidación. Aprendemos por modelos. Esos niños tenían como modelos a estos cuidadores, pero vieron en esos cuidadores esa tendencia a dominar a los demás. Y se dieron cuenta que dominando, maltratando, manipulando, no corrían peligro. Han crecido, por lo tanto, dentro de grupos familiares o sociales, donde se cuestionaba a aquella persona débil, pero sobre todo, se admiraba a la persona dominante. Entonces, a través del tiempo, empezó a generar este tipo de personalidad. Recordemos que los traumas se originan en heridas. ¿Qué es lo que espera todo niño? Que lo cuiden, que lo protejan, que lo atiendan. Pero cuando un niño vive en un ambiente negativo,
este niño comienza a construir una personalidad para la supervivencia y muchas veces va copiando todo aquello negativo para poder sobrevivir en el tiempo. ¿Qué trastornos estarían vinculados a esa conducta del manipulador frío? Por supuesto, dentro del trastorno antisocial de la personalidad vamos a tener a los psicópatas como un subtipo. ¿Por qué? Por esa frialdad afectiva, porque no sienten culpa, porque no sienten vergüenza y sobre todo porque tienen esa gran tendencia a utilizar a los demás como si fueran objetos. También se vincula el narcisismo, porque se sienten superiores, porque se sienten con derecho a dominar y sobre todo no toleran la crítica. Miren esta combinación, una gran frialdad, pero también ese sentido de ser superior. ¿Los han visto caminando así por los pasillos de la empresa, de la institución, de la universidad, incluso de la iglesia, del templo, bien estiraditos, sintiéndose superiores, pero no hablan con cualquiera? No. Aquellos falsos moralistas que miran con desprecio a los demás. ¿A quiénes más tenemos? A estos rasgos maquiavélicos. Así es, el fin justifica los medios. ¿Cómo así? Esa persona va a utilizar todo tipo de recursos para llegar a algo y esos recursos tienen que ver con la frialdad. Tenemos también a los pasivos agresivos, sádicos, castigan de manera indirecta y esto lo sabe muy bien el manipulador frío. Con ese silencio va castigando, va dominando a las personas, pero sobre todo disfruta de ese sufrimiento que está generando a los demás. Ahora, el peligro, atención, no solamente se relaciona a estas psicopatologías, no. El peligro mayor está en lo siguiente. Cuando se combina frialdad, cuando se combina poder, cuando se combina ausencia de culpa y sobre todo cuando estas personas tienen acceso a posibles víctimas. Ahí, donde hay jerarquía, instituciones, donde exista jerarquía y por supuesto que las debe haber para que funcione, debe existir también un personal que pueda observar y regular la conducta. Porque así, como la jerarquía sirve para que una empresa, una institución funcione, muchas veces la jerarquía a veces puede ser nido para estas personas tiranas y dominantes. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. ¿Cómo no caer en el encanto de este manipulador frío? Porque a veces termina en una especie de seducción, encarrilando a su víctima. Lo primero, tienes que recordar lo siguiente. No valores, no admires lo que está por encima, esa firmeza, esa aparente seguridad. Hay cosas más valiosas. Ese porte de prepotencia, de autoridad. No, ese porte de reyesueldo, ¿no? Como dicen. Comienza a valorar la empatía, la capacidad de reparar, de disculparse y la capacidad de respetar. ¿Qué es eso de mirar a la otra persona como si fuera un dios o una diosa porque camina así todo altivo? No. ¿Qué más vas a hacer? Observa qué efecto genera esa persona en ti. A ver, cuando tú estás frente a esa persona, cuando esa persona pasa por tu lado, cuando esa persona medio mira, tu cuerpo va a reaccionar. ¿Qué sientes en ese momento? ¿Te pones ansioso? ¿Tiemblas? ¿Te pones rígido? Si tú sientes todo eso, no es amor, atención.
No es que te estás enamorando de esa persona, no, eso es miedo. Eso es miedo porque esa parte instintiva de ti te está indicando que esa persona es una amenaza. Ese temblor de piernas no siempre es amor. A veces es miedo frente al depredador. También tienes que observar cómo esta persona utiliza el poder con los demás. No solamente cómo lo proyecta, cómo utiliza su poder. ¿Es tu jefe? ¿Cómo utiliza ese poder? ¿Es una persona que tiene algún cargo en la sociedad? ¿Cómo utiliza ese poder? ¿Es un miembro de la familia? ¿Es un tío? ¿Es el abuelo? ¿Cómo utiliza esa jerarquía? No solamente lo que aparenta, pero también tú tienes que desconfiar inmediatamente de aquella persona que te escucha, que dice entenderte, pero más adelante te confunde. ¿Cómo lo hace? Utilizando tu historia, utilizando tus debilidades para hacerte sentir mal. Cuando comienza a aprovecharse de todo lo que tú le has contado, en ese momento tú te tienes que alejar de esa persona. Y por otro lado, no llames fortaleza y no digas esa persona es fuerte cuando te hace sentir pequeñito. Ahí hay una señal enorme. Las personas fuertes no necesitan hacer sentir mal a los demás. No. Al contrario, brindan protección, brindan comodidad. Pero ¿quién quiere que tú te sientas pequeño? Aquella persona que carga una cantidad de complejos, de vacíos, de miserias, y que te ve a ti como un posible peligro. Entonces, para que tú no te des cuenta de tus valores, esa persona trata de hacerte sentir pequeño. ¿Qué podrías hacer para recuperarte de este tipo de daño, de atropello, y escapar también de esta situación con el manipulador frío? Primero, hay que ser sinceros. Hay que identificar ese patrón de conducta. No normalicemos ese silencio castigador, el cual vimos en el programa anterior, cuando tu pareja te castiga con el silencio. Porque una cosa es el silencio para repararse, un silencio de repente para no profundizar en el problema, y otra cosa es castigar con el silencio. Identifica, esta persona, este manipulador frío, te castiga con ese silencio, esta persona utiliza el desprecio, esta persona te incomoda cada vez que te mira porque no te baja la mirada, no hay ningún motivo, pero esta persona te persigue con esa mirada. Esa persona te intimida, es decir, trata de instalarte el miedo. Esta persona trata de que tú te sientas culpable, invade tu espacio físico. Esa persona te castiga, toma represalias cuando tú le colocas algún límite. Esos son indicadores de un manipulador frío. Y eso lo tienes que entender. No es una persona que tenga carácter, que tenga fortaleza, no. Es una persona que está abusando del poco poder que tiene. Recupera el criterio. Estar expuesto a un manipulador frío te hace dudar de tu realidad. Entonces al final tú terminas confundido porque tú no sabes realmente qué ha sucedido. Tú dices, tal vez estoy exagerando, tal vez me equivoqué. No, para eso hay algo bien sencillo que tú vas a hacer. Lleva registro de lo que sucede. ¿Estás dudando de lo que ha sucedido? ¿Estás dudando de lo que sucede en tu trabajo? Lleva un registro. Anota qué sucedió. Anota qué te dijo esa persona. ¿Qué hizo? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué fue lo que tú permitiste por miedo? A ver, esto es para que tú recuperes tu realidad. Ya que en ese momento no lo puedes procesar, tú tienes que anotarlo, sea quien sea tu jefe, tu papá, tu pareja, tu amigo, tu compañero de trabajo, quien sea. Por otro lado, tú tienes que aprender a reducir
esa exposición emocional. Es decir, evitar a esa persona cuantas veces sea necesario. Si en algún momento tú tienes que acercarte a esa persona porque no hay otro camino, tienes que ser acompañado. Tienen que haber testigos. No discutas con esa persona porque no te interesa. No te puede interesar algo que proviene de una persona que es tóxica, que es negativa. No busques su aprobación. La indiferencia total no existe. Y esa es una fórmula bien sencilla. Quien no te ama, quien no te respeta, quien no te valora, no existe. Si esa persona no te mira, no existe para ti. No está en tu mundo. Si se pudiera, hay que planificar la retirada. Ahora, salir de ese lugar de trabajo, de esa convivencia, no puede ser de un momento a otro. Las cosas se planifican con calma. Necesitas tener esa habilidad económica. Necesitas recopilar pruebas. Necesitas tener un lugar seguro. Si vas a renunciar, primero tienes que tener otro empleo. Y si es necesario, la asesoría legal. Buscar ayuda profesional, por supuesto, es necesario. El abordaje terapéutico es importante. Pero también vamos a ir por la parte médica en algunos casos. El psiquiatra en algún momento va a tener que ayudarte. Porque las víctimas de estos manipuladores fríos en algún momento no pueden dormir, generan un cuadro de ansiedad, un cuadro depresivo. Entonces, en algún momento se requiere la medicación para poder estabilizar a esas personas. ¿Qué es lo que se va a hacer en terapia? Primero, más allá de trabajar todo el proceso de trauma, lo primero, se establece un plan de seguridad. Esta persona está en peligro, esta persona tiene red de apoyo, hay que darle pautas para esas crisis, pautas para el manejo de ansiedad y enseñarle a reducir la exposición. Hay que ver si esta persona sufre de amenazas. ¿Por qué? Porque si es así, hay que trabajar de la mano con la parte legal. ¿Qué otro objetivo hay en terapia? Psicoeducación. La víctima tiene que entender, en este caso el paciente, tiene que aprender qué cosa es la intimidación, qué es el castigo a través del silencio, qué es el consentimiento viciado y todo lo que hemos compartido esta noche. Esa persona también tiene que empezar a trabajar todo lo que ha vivido, y aquí nos vamos a detener un momentito y vamos a hablar acerca de un enfoque terapéutico, a ver, para que lo entiendan, y todos aquellos que en ese momento estén en algún tipo de problemas. Cuando se presenta una situación difícil, cuando estás en un problema y necesitas salir de este problema, el primer paso no es negar, no es evitar lo que tú estás sintiendo. No, se acepta. Aceptas la tristeza, aceptas el miedo, aceptas el enojo, hasta que se disuelva. Es solamente una emoción. No vas a luchar. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene y te dice, no llores, evita la tristeza, piensa en otra cosa, eso se presenta más. Aparece más tristeza, aparece más miedo, aparece más enojo. Vas a explorar las emociones en un ambiente terapéutico, pero también tienes que aprender a separarte de aquellos pensamientos que tú has creado. Sí, la situación es difícil. Estás siendo víctima de un ataque que proviene de un manipulador frío. Pero también ante este estímulo, tú estás generando diferentes pensamientos que hacen que ahora tu realidad sea totalmente difícil. Entonces, cuando tú dices, no puedo salir de esta situación, le tengo miedo a esta persona, este pensamiento que has creado, probablemente tú lo abraces, te fusiones y tú digas, esta es mi realidad y por eso que no puedo escapar. No, en ese momento tú vas a decir lo siguiente: he creado un pensamiento donde considero que no puedo escapar. He creado un pensamiento donde considero que le tengo miedo a esta persona.
pero es un pensamiento que he creado. Esa situación difícil que tú tienes tiene que ver mucho con esos pensamientos. Te abrazas al pensamiento, te fusionas y ahora es tu realidad. Te separas. Aquí estás tú y ahí está tu pensamiento y lo vas a observar. Pero vas a decir que esto no define tu realidad. ¿Qué más vas a hacer? Importante. Buscarle un valor a tu vida. ¿Qué es valioso para ti? ¿Qué te interesa conseguir en este mundo? Para poder salir de un lugar necesitas tener un destino. ¿Cuál es tu destino? Y no pueden ser generalidades. Nos hacemos las preguntas entonces. ¿Quién quiero ser? ¿Cuánto quiero tener? ¿Para cuándo lo quiero tener? ¿Y qué es lo que voy a hacer para conseguirlo? Psicólogo, pero ¿cómo así puedo tener una meta, un objetivo? Busca algo que necesites y sea ambicioso. Todos necesitamos algo, incluso las personas que tienen muchísimo dinero también necesitan algo. Y en esa necesidad es donde podemos generar esas metas. Pero también, así como hay una meta, tú tienes que comprometerte en realizar acciones que te vayan acercando a ese propósito. Es decir, anotar en un cronograma de actividades qué es lo que tú vas a hacer para llegar a ese punto. Se van a trabajar varias cosas importantes en terapia, sobre todo el tema de autoestima, tu valía personal. Entonces vamos a entender lo siguiente. ¿La terapia es importante? Sí. Ver por la seguridad del paciente en el ámbito legal también. Y la medicación, si es necesaria, el paciente debe aceptarla. ¿Qué ocurre? Que por ahí se tejió una gran mentira que decía que los medicamentos hacían daño. ¿Sabes qué hace daño? No poder dormir tanto tiempo. No poder estar en paz contigo. Vivir en un sobresalto constante. No poder controlar esa tristeza. Esa preocupación que ni siquiera te deja alimentarte. Eso te hace más daño. Cuando eso se presenta y tu calidad de vida está mal, no eres feliz, no estás en paz, no puedes dormir, en ese momento es la medicación la que tiene que entrar al lado de la psicoterapia para poderte ayudar. Así que, mis queridos amigos, ayuda hay, pero se necesita que tú te puedas comprometer en ese proceso. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Zoom o Google Meet. Pide tu cita marcando desde cualquier país al +51 9957 22178. Toma nota, por favor. A manera de conclusión, mis queridos amigos, vamos a recordar que esta noche hemos aprendido que el manipulador frío no solamente domina con gritos, sino que muchas veces utiliza la distancia, el silencio, la indiferencia y sobre todo tiene tendencia a generar ese miedo, a intimidar. También hemos comprendido algo muy importante, que su fuerza, que su poder radica en que la otra persona se siente insegura, que se sienta confundida y que cada vez se sienta pequeña. Ha quedado clarísimo esta noche que cuando una persona vive bajo el poder de ese manipulador frío, en algún momento puede generar ese consentimiento viciado. Puede experimentar la indefensión aprendida, es decir, aprende a no defenderse. Puede generar un cuadro de depresión. Puede aprender a ceder todo el tiempo ante los caprichos de esta persona. Pero también hemos podido comprender
que esas personalidades no aparecen de la nada. Hay una historia emocional detrás de todo esto. Hay un niño, una niña que fue abandonado, que fue herido. Ahora, esa historia no justifica, pero explica qué es lo que ha ocurrido y de esa manera nosotros podemos generar un cambio en nuestra sociedad. Prevención, como de costumbre, hay que reducir los factores de riesgo. Sobre todo, señores, hay que aprender a reducir significativamente esa manía de estar idealizando la frialdad. ¿Cómo así? Que comienzas a admirar la poca expresividad y la confundes con madurez. ¿Cómo así? Que tú llegas a confundir dureza con liderazgo. A ver, ¿quién te ha dicho que una persona dura, una persona que es como un témpano de hielo, es un líder? No, es un tirano. ¿Quién te ha dicho a ti que el silencio es igual a sabiduría? Si fuera igual, nadie podría aprender de los sabios. Los sabios comunican. No puedes seguir confundiendo indiferencia con seguridad. Esa persona indiferente no es una persona segura, ¿no? Es una persona frágil que se ha colocado una coraza, que no quiere que descubran su vulnerabilidad. No puedes seguir confundiendo esa falta de culpa y empatía con fortaleza. Dentro de reducir los factores de riesgo, tú tienes que aprender a no tolerar los castigos silenciosos, a no depender de la aprobación de los demás. Ten criterio, autoestima, valía personal. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que opinas? Todos los días deberías evaluarte. ¿Qué opino de esta situación? ¿Qué quiero para mí el día de hoy? ¿Cuál es tu realidad? Y dejar de estar pidiendo permiso cada momento. Estás en peligro cuando tú no tienes una red de apoyo, cuando eres una persona solitaria, cuando no tienes amigos, cuando no estás en contacto con tu familia. En ese momento estás en peligro porque ese manipulador frío puede aislarte. Estás en peligro cuando tú no puedes reconocer que esa persona está invadiendo tu espacio físico. Nadie te puede tocar. Nadie puede abrazarte así porque sí. No podemos nosotros normalizar esas cosas. Tenemos que entender que los cargos, que la autoridad que hay en nuestra sociedad no siempre significa que tengan la razón. No. Muchas veces esos manipuladores abusan del cargo que tienen, de la jerarquía que tienen. Ningún cargo puede garantizar salud mental. Atención con esto. Tú no puedes confiar al 100% en la otra persona porque tiene algún cargo, porque es gerente, porque es profesor, porque es médico, porque es tu jefe. No, señores. Hay que tener una desconfianza saludable. Siempre observar, detenernos y preguntarnos por qué lo hace, para qué lo hace. Y también, dentro de este reducir los factores de riesgo, tenemos que dejar de normalizar el maltrato en la infancia. Hay personas que han sido tan maltratadas, tan abusadas, que crecen en ese sistema de abuso, que llegan a considerar que el maltrato es parte de la vida, y no es así. Deja de normalizar eso. Ninguna persona en este mundo tiene que lastimarte. ¿Qué más vamos a hacer? No nos olvidemos de nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros hermanos, sobre todo a los niños, que el silencio no se usa para castigar, que la indiferencia
es tóxica. Que sí, las personas pueden necesitar su espacio, pero atención, que las personas con ese silencio no pueden generar daño a los demás. Y si lo hace, esa persona no es su amigo, esa persona no la quiere y este niño tiene que retirarse. Les vamos a enseñar también a nuestros hijos que si ellos dicen que sí, por temor, alguien les está quitando la libertad. Y como consecuencia, hay que enseñarles a pronunciar algo muy bueno. No. Hay que enseñarles a decir que no. Hace un tiempo se formó una moda irresponsable. Incluso por ahí salían algunos videos y decían, hay que quitar esa palabra tan horrible, sobre todo a los niños, hay que enseñarles a no repetir esta palabra, el no. A ver, el no es igual a rechazo y todos los seres vivos tienen esa capacidad de rechazar aquello que es dañino. Por naturaleza, los seres vivos rechazan lo que no les gusta, lo que significa peligro, lo que significa incomodidad. A ver, tú a un niñito le quieres dar algo que no le gusta y el bebé, el pequeñito, empuja con su manito, dice que no, y si no, llora, te está diciendo que no. A un animalito, tú le quieres dar de comer algo que no le gusta, mueve la cabecita y si tú sigues insistiendo, te quiere morder, te está diciendo que no. El ser humano nace con esa capacidad de rechazar, con esa capacidad de decir que no. Y esa palabra no, atención, es como un muro que lo protege. No. Es más, las personas de poder casi siempre dicen que no. ¿Qué ocurre? El sí es una puerta que tú vas a abrir siempre y cuando eso sea beneficioso para ti. Pero no podemos enseñarle a los niños a decir que sí todo el tiempo, porque se quedan sin defensa. Entonces, ¿qué les vas a enseñar a tus hijos? A decir no quiero, no me gusta, no quiero estar aquí, no quiero que me hables de esa manera, no voy a aceptar eso. No, y punto. Pero también le vas a enseñar a decirle que sí al buen trato, a la lealtad, al buen ejemplo. Hay mucho trabajo que hacer en nuestra sociedad. ¿Sí? Tenemos manipuladores en nuestra sociedad, pero tenemos que empezar a trabajar para tener una sociedad sana. Queremos un mundo mejor, queremos una sociedad mejor, que el cambio comience en nosotros, en nuestro entorno, la psicoeducación. Eso es lo que estamos haciendo con estos programas. Educar a las personas, compartir esa cultura psicológica, para así más adelante poder generar un cambio. Mis queridos amigos, encantado de haber compartido con ustedes esta noche tan bonita. Gracias por haberme acompañado. Y nuevamente vuelvo a indicar lo siguiente. Son mis aliados en este proyecto de compartir la cultura psicológica. Agradecerles también por valorar el trabajo del psicólogo en el mundo. Ya estamos en el mes del psicólogo. Así que siempre vamos a estar entregando lo mejor de esta carrera. Vamos a despedirnos, pero antes de despedirnos vamos a agradecer. Como de costumbre les agradezco a ustedes, pero también los quiero invitar a agradecer a ese ser superior, a Dios, como ustedes lo quieran llamar. Y los que quieran de repente agradecer a la vida, porque dicen no creo en Dios, también pueden agradecer a la vida. Deben ser agradecidos. Agradecer es generar satisfacción. Esa satisfacción nos lleva por el camino de la felicidad. Yo les agradezco enormemente por estar siempre a mi lado. ¿Qué vamos a hacer? En ese momento vamos a darnos todos un abrazo bien grande, grandísimo, desde el alma, y ahí va, para todos ustedes, bien fuerte. Y un besote también para todos, sin excepción alguna. Se me cuidan, que tengan una linda noche. Descansen, por favor. Y nos vemos la próxima semana. Besos para todos. Buenas noches. Chao.
se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la